Buenos días. Muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila y a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad por la invitación que me han formulado para hacer algunas reflexiones sobre las líneas de investigación en, eh, en relación con la economía social y los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, en primer lugar, la primera reflexión es decir que, aunque los objetivos de desarrollo sostenible pues abarcan muchísimos ámbitos de carácter social, de carácter económico, de carácter climático, de gobernanza, y muchísimos actores, es decir, no solamente los gobiernos y las instituciones, sino también las empresas y también la ciudadanía, eh, yo me voy a centrar en uno de sus principales hilos conductores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es el de la economía. Es decir, el crecimiento económico sostenible eh, parece ser, digo parece ser porque quizás no todo el mundo esté de acuerdo con ello, que el crecimiento económico sostenible es una lanzadera imprescindible para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Evidentemente, y esta es una de las líneas de investigación a las que en la última parte de esta conferencia me referiré, evidentemente no un crecimiento cualquiera, no un crecimiento cualquiera, sino un crecimiento que sea compatible con la sostenibilidad. Hay algunos que dicen que irremediablemente vamos a un horizonte de crecimiento cero, pero evidentemente eh, hay datos que son incontestables y es que, por ejemplo, la población mundial se ha multiplicado por 8 en los últimos 200 años y esto requiere, sin ninguna duda, pues eh, producir alimentos y, en definitiva, crecer, ¿no? Por lo tanto, la economía se configura como uno de los principales ejes para el crecimiento sostenible. Yo creo que a estas alturas de este seminario internacional, ya los que me están escuchando se saben de memoria cuáles son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, las 169 metas, los 193 países que han firmado la Agenda 2030 y los 230 indicadores que hay para medir el grado de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero que quiero decir es que esos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 concretamente, pues la Agenda 2030 se orientó enfocada a los compromisos de los gobiernos, pero no son solamente los gobiernos los que están, y los indicadores que se plasmaron son indicadores planteados para medir el grado de cumplimiento por parte de los gobiernos. Por lo tanto, ahí hay otra posible línea de investigación importante a la que luego también me referiré. Es decir, cómo podemos comprometer a las empresas para conseguir colaborar en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también a los partidos políticos y a los consumidores. Es decir, los consumidores tienen un papel muy relevante y muy importante, y la ciudadanía en general, creo yo, para conseguir el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible. La ciudadanía tiene un papel importante desde una doble perspectiva. En primer lugar, como actores de la vida política de los respectivos países en los que vive, porque la opinión pública, los planteamientos que puedan tener los ciudadanos y las ciudadanas son muy importantes para los gobiernos. Probablemente muchas veces los gobiernos no vayan más allá en la asunción de compromisos de objetivos de desarrollo sostenible debido a los condicionantes que tiene en lo que es el ciclo electoral, sobre todo en los países democráticos, pero también en los países que no son democráticos. La opinión pública siempre es algo
a tener en cuenta. Y luego hay otra perspectiva. Estoy hablando desde la perspectiva de los consumidores, de la ciudadanía. La ciudadanía, en tanto que consumidora, tiene una gran responsabilidad en el grado de cumplimiento de los objetivos desde la perspectiva del consumo, porque el consumo no es solo un acto económico, consumir también es un acto moral y por lo tanto, pues dentro de unos márgenes, los consumidores deberían de tratar de hacer compatible los objetivos de economicidad, etcétera, a la hora de comprar con los compromisos morales que esto significa. Por tanto, hay una triple responsabilidad de las administraciones públicas, las instituciones de los partidos políticos, de las empresas privadas, de las públicas, de los autónomos, de las empresas privadas, las empresas en general, las que tienen forma jurídica, no estoy contando los autónomos, contribuyen a más del 60% del Producto Interior Bruto. Los autónomos entre el 15 y el 20%. Y la economía social entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, las empresas tienen un papel determinante en esta senda de crecimiento económico que para ser sostenible necesita el compromiso de las mismas. Por esta razón, yo esto para que lo vean más claro, aquí tienen los diferentes actores de la economía, no solo de la economía social. Aquí he puesto los de la economía social, pero los diferentes actores que se mueven en el sistema económico y que desarrollan todo lo que es la función de producción se agrupan en 5 grandes sectores institucionales. Las sociedades no financieras, las sociedades financieras, las administraciones públicas, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Bien, la economía social, que esta es la otra derivada, la economía social está presente de una manera clarísima en estos 3 sectores institucionales. La economía social está presente en el ámbito de las sociedades financieras, no financieras, las cooperativas de trabajo asociado, las agroalimentarias, las de consumidores, de enseñanza, transportes, viviendas, sanitarias, etcétera. Los centros especiales de empleo, que son muy importantes en nuestro país. Tengan ustedes en cuenta que de las 600.000 personas con discapacidad que están trabajando en estos momentos en España, casi el 20% lo hacen en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en España, ¿no? Las sociedades laborales, otras empresas de base asociativa, a las que quizás luego me refiera también como una posible línea de investigación. Es decir, otra línea de investigación a la que luego me referiré es una línea de palpitante actualidad, que es la que tiene que ver con la colaboración del sector público y de la economía social para prestar servicios públicos. Esta es una línea verdaderamente apasionante porque además está recorrida por una fuerte transversalidad ideológica. El tema de sanidad pública, sanidad privada, externalización de los servicios sanitarios, el papel de la economía social en la gestión de servicios públicos. Aquí hay un ámbito poco explorado hasta ahora, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el papel de las cooperativas y de las empresas, otras empresas de economía social en la gestión de servicios públicos como la sanidad o la educación, 2 de los pilares básicos de los estados del bienestar. La economía social está presente también en las sociedades financieras. No hay nada más que ver las cooperativas de crédito, las casi 50 cooperativas de crédito que hay en España, las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social y las instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía social. Las administraciones públicas, por definición, no son de la economía social y dentro de los hogares se pueden contemplar desde una doble perspectiva, en tanto que consumidores y en tanto que productores, aquellos hogares que son
trabajadores autónomos, que juegan un papel muy importante. Y luego están las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Quizás esto lo vean de una manera más clara en este gráfico. La economía social está formada por dos grandes grupos de actores. Estoy utilizando ahora una terminología de los sistemas de contabilidad nacional. Los productores de mercado y los productores no de mercado. Los productores de mercado, para definirlos de una manera rápida, pues son aquellos cuya principal fuente de recursos la obtienen a través de las ventas en el mercado, aplicando precios de mercado, precios competitivos en definitiva, ¿no? Y se les suele denominar empresas, ¿no? Y dentro de ese gran pilar de los productores de mercado de la economía social, encontramos las cooperativas, las mutuas y mutualidades, los grupos empresariales de la economía social, las empresas sociales, que no tienen una definición jurídica clara, ni mucho menos, pero que, de acuerdo con la doctrina imperante en el continente europeo y también con algunas comunicaciones de la Comisión Europea, son aquellas que verifican y cumplen los principios de la economía social y que están orientadas a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Y las sociedades laborales y otras empresas controladas por los trabajadores, las cofradías de pescadores y otras empresas mercantiles de la economía social. Ese es el primer gran pilar conformador de lo que es el ámbito de la economía social. Y luego están los productores no de mercado. Los productores no de mercado que se ha consolidado en el lenguaje colectivo para esos productores no de mercado la denominación de tercer sector. Y esos productores no de mercado, como su nombre sugiere, son aquellas entidades, organizaciones que prestan sobre todo servicios a la ciudadanía y también a la comunidad en su conjunto de forma gratuita o a precios económicamente nada significativos. Por lo tanto, ahí podemos hablar del tercer sector de acción social, que está conformado precisamente por todas aquellas, sobre todo asociaciones y fundaciones de carácter no lucrativo que prestan servicio a los hogares. Eso tiene un coste, pero ese coste no se financia con las ventas en el mercado, sino que se financia a través de cuotas de los socios, de donaciones, de contratos y subvenciones de las administraciones públicas y de rentas del patrimonio. Y ahí tenemos asociaciones y fundaciones de acción social. Y otras ramas del tercer sector, el tercer sector cultural, el tercer sector deportivo, en definitiva, todos estos últimos productores que acabo de señalar son productores y que están dentro de lo que se llama la frontera de la producción. Su actividad es contabilizada por la contabilidad nacional, pero son productores no de mercado. Este esquema que tenemos aquí, pues eso es un esquema, ¿eh? La realidad es mucho más poliédrica y hay muchas pasarelas de comunicación entre los productores de mercado y los productores no de mercado de la economía social. Bueno, esta es la perimetración que tenemos de la economía social, coincide básicamente con la que hace la legislación española en materia de economía social, coincide también con los criterios de las entidades representativas de la economía social y coincide también, en definitiva, con los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y por el recientemente aprobado Plan de Acción Europea de la Economía Social de la Comisión Europea. Fijaros que es importante la perimetración de la economía social porque la economía social está formada por una gran diversidad de actores.
Eso a simple vista parece un poco un totum revolutum, ¿no? Aquí cabe todo el mundo y evidentemente no cabe todo el mundo. Es decir, hay que tener mucho cuidado en no banalizar lo que es el ámbito y el concepto de la economía social, y es importante establecer claramente cuáles son las fronteras de la economía social. Y ese núcleo identitario común que tienen todas ellas, evidentemente los productores de mercado y los no de mercado tienen vidas cotidianas muy diferentes. Los productores de mercado pues suelen tener un público objetivo distinto a los no de mercado, la forma de financiación también es distinta y por lo tanto en el ropaje aparentemente no tienen nada que ver. Pero si nos fijamos bien en cuál es el núcleo identitario común de todas estas entidades, nos damos cuenta de que todas ellas son entidades de carácter libre y voluntario, de adhesión libre y voluntaria, que tienen procesos de decisión democrática, que surgen desde la sociedad civil y que surgen no para hacer negocio, sino para satisfacer y resolver necesidades de individuos, de hogares o de familias, y no para retribuir o dar cobertura a inversores o empresas capitalistas. Quiero decir, naturalmente que los productores de mercado hacen negocios, por supuesto, si no, no podrían subsistir. Hacer negocios es desarrollar un proceso productivo en el cual, a través de una creación de valor añadido, llevan al mercado toda una serie de mercancías. Pero el negocio es un instrumento al servicio del objetivo de dar servicio a los socios de las empresas de estos productores de mercado. Este es un tema sobre el que hemos escrito mucho, hemos debatido mucho y desde luego nosotros en el CIRIE, y yo creo que afortunadamente en las organizaciones representativas de la economía social, pues está ya bastante claramente establecido. Bien, bueno, pues ya hemos hecho un repaso somero a lo que a la importancia que tiene la economía para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, probablemente también a la importancia que tiene el crecimiento económico para la consecución de esos objetivos. Hemos delimitado someramente lo que es el ámbito de la economía social y hemos visto que ahí, en ese ámbito de la economía social, pues hay una gran pluralidad de actores. Es decir, vamos a ver, la economía social no es plural, es plural en un sistema económico plural. Hay muchas similitudes, las acabo de señalar, ¿no?, entre los productores de mercado y los no de mercado. Pero también hay muchas diferencias, ¿eh? Dentro de los propios productores de mercado hay diferencias. No es lo mismo una cooperativa que una sociedad laboral o que una mutualidad de previsión social, ¿no? No es lo mismo una asociación de acción social que una cooperativa. Ni siquiera una asociación de acción social de una asociación de acción cultural. Eso es evidente, hay una gran diversidad. Es decir, la economía social no es, no es un ejército desfilando al paso de la oca, vamos. Tiene una gran diversidad y un gran pluralismo. Y por lo tanto, ahí pueden establecerse líneas de investigación, de profundización en la relación de estos diferentes actores con los objetivos de desarrollo sostenible. Los productores de mercado, sobre todo desde la perspectiva de aquellos objetivos que tienen que ver con, con el crecimiento económico, los productores de no mercado desde la perspectiva de la acción para, sobre todo, el tercer sector de acción social, para conseguir un desarrollo de una sociedad inclusiva, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay líneas de investigación que cualquiera que quiera profundizar en estos temas, pues tendrá que afilar el lápiz, ¿no? Tendrá que afilar el lápiz y fijarse en alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible y luego fijarse en qué actor o en qué grupo de actores pues quiere profundizar en su conocimiento. Por lo tanto, no es aconsejable, a priori, no es aconsejable profundizar en estos temas
por ejemplo, planteándose una investigación globalizante, como podríamos decir, una tesis doctoral o un trabajo de investigación sobre la economía social y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, eso sería las etimologías de San Isidoro, obispo de Sevilla, ¿no? Ahí no se acabaría nunca. Eso puede estar muy bien, este título que acabo de decir, pues puede estar muy bien para hacer un artículo de carácter panorámico importante, un capítulo de un libro como referencia marco para luego profundizar la investigación. Pero luego probablemente en un trabajo de investigación lo que conviene hacer es delimitar con precisión cuáles son los objetivos de ese trabajo y cuál es la metodología que se va a desarrollar para conseguirlos, porque si no, no llegaremos nada más que a conclusiones muy generalistas, a hipótesis que van a ser muy difíciles de confirmar en el proceso de investigación y por lo tanto se avanzará muy poco en lo que es el objetivo de cualquier investigación, el objetivo general, que es conseguir que avance, pues que el conocimiento progrese, desarrollar una línea de progreso del conocimiento. Bueno, los ejes, los dominios o ámbitos de la economía social los podemos agrupar de muy distintas maneras, ¿no? Yo los he agrupado aquí en estos cuatro, ¿no? En estos cuatro dominios, los diferentes objetivos, eh, los diferentes ejes de desarrollo sostenible. Podéis ver que en algunos casos alguno de los objetivos forma parte de diferentes dominios o de diferentes ámbitos temáticos. Incluso todos están muy entrelazados entre sí, ¿no? El objetivo de las personas, lo que pone en la centralidad de los objetivos a las personas, pues está el 1, que es el fin de la pobreza, está el 2, que es el de hambre cero, está el 3 de salud y bienestar, está el 4, el 5, el 6, el 7, sobre educación de calidad, sobre igualdad de género, sobre agua limpia y saneamiento. Este objetivo del agua limpia y del saneamiento es muy importante. Nosotros no le damos importancia, ¿eh? Pero hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a las condiciones mínimas de salubridad y de higiene que tenga que ver con el agua, ¿eh? 3.000 millones de personas. De tal manera que creo que la ONU tiene declarado un día que creo que fue el sábado pasado, el 19 de noviembre, igual me confundo, pero creo que fue el día 19 de noviembre, que es el Día Mundial del Retrete. Bueno, yo creo que este título tan escatológico, pues lo han puesto para llamar más la atención. Pero efectivamente hay casi 3.000 millones de personas que no tienen acceso a unas condiciones mínimas de higiene en sus casas, lo que es un foco permanente de enfermedades, ¿no? Por lo tanto, estos objetivos que acabo de decir clarísimamente, todos tienen que ver con todos, ¿no? Pero estos objetivos que acabo de señalar, en este eje de las personas, están directísimamente centrados en esas personas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Los 7 primeros de una manera clarísima. Y el 10 también, el de la reducción de las desigualdades. Luego, bueno, por lo tanto, ahí luego veremos algunas líneas de investigación relacionadas. Quiero deciros una cosa de entrada y luego insistiremos más sobre ello. Hay poca investigación desarrollada en esta materia que ha planteado este seminario internacional, ¿eh? Hay pocas investigaciones. Nosotros tenemos una revista científica que es CIBEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, y lo tenemos como tema preferente a la hora de seleccionar artículos que cumplan los niveles de calidad exigibles. Dentro de los que cumplen los niveles de calidad exigibles, pues priorizamos, cuando hay que desempatar, priorizamos precisamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible.
y en los últimos 10 o 15 años no habremos podido publicar. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son del año 2015, pero todo esto viene desde el año 2000, ¿no? Con el Pacto Mundial, etcétera, ¿no? Pues no hemos podido publicar más de 4 o 5 artículos, ¿eh? Y quiero deciros que nuestra revista está muy solicitada por los investigadores, porque es una revista bien considerada para los currículums, etcétera, ¿no? Es decir, que es todo un terreno prácticamente virgen el de la investigación en materia de economía social vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Luego volveremos otra vez sobre este tema. Luego están los objetivos, el eje del planeta. Bueno, pues el eje del planeta es obvio la importancia que tiene, ¿no? Y la vinculación con estos objetivos. Pues fijaros, todos prácticamente desde el 7 hasta el 15 están relacionados con el tema del planeta. Energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, otra vez la reducción de las desigualdades, que es otro de los temas, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Es decir, yo creo que los objetivos más directamente vinculados con la salvaguardia del planeta son los más numerosos de todos ellos, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con varias líneas de investigación. Una de ellas muy importante es la relación que puede haber, las oportunidades que pueden haber entre para la economía social en el desarrollo de la economía circular, ¿no? A la que luego me referiré. Yo creo que aquí hay una línea de investigación importante. Luego, los objetivos de gobernanza. Bueno, aquí he puesto solamente el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Pero en realidad el objetivo de gobernanza democrática, de gobernanza participativa, es muy importante para el cumplimiento, es transversal, es muy importante para el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y luego está el tema de el objetivo 17, ¿no? El tema de las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Este tema de las alianzas, así dicho, pues parece poco, ¿no? Alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿A qué se referirá esto? Bueno, pues alianzas de muchas clases, ¿no? Pero hay una cosa que parece evidente. Los grandes desafíos que tiene la humanidad en estos momentos para poder alcanzar objetivos de desarrollo sostenible se enfrentan a 3 o 4 grandes retos. Y en torno a esos 3 o 4 grandes retos están todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos grandes retos tienen que ver, en primer lugar, y no los cito por orden de importancia porque están todos muy interconectados, en primer lugar, uno de esos grandes retos es el crecimiento sostenible, el de conseguir reducir todo lo que se pueda el cambio climático, el aumento de la temperatura del globo, es un objetivo bueno. O sea, estamos soltando 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Reducir esas emisiones pues es un tema complicado, Difícilmente eso lo va a conseguir el mercado, ¿eh? Eso el mercado indudablemente sería un zombie el que dijera eso, ¿no? Y para eso hacen falta grandísimas alianzas, liderazgos políticos fuertes, liderazgos políticos importantes.
contrapesados por sociedades civiles potentes, bien organizadas, que reduzcan al mínimo los riesgos que tiene una concentración de poder, que siempre tiene riesgos muy peligrosos, ¿no? Luego las alianzas internacionales son muy importantes, ¿no? Pero no solo para ese desafío, ¿no? También para el desafío de las pandemias. Lo acabamos de pasar y no lo hemos pasado del todo. Las pandemias que además van a volver a repetirse otra vez. No sé si más graves o menos graves que la que hemos pasado ahora, ¿no? Pero las pandemias evidentemente son la consecuencia de, yo diría que de tres. La frecuencia, pandemias ha habido siempre, ¿no? En el siglo XIV murió el 60% de la población europea, ¿no? Con la peste, ¿no? Eh, pero ahora el mundo van a volver a repetirse por varias razones. Una de ellas por por el deshielo de los casquetes polares que están liberando millones y millones de nuevos virus. Otra por la gran interconectividad planetaria que hay. Hoy en día un virus se traslada desde un punto del planeta al que está en sus antípodas en 12 horas de vuelo de avión. Esa interconectividad pues, es muy importante. Otra razón está por la invasión del hábitat animal por parte del ser humano, expansión de núcleos urbanos, etcétera. Por lo tanto, todos estos factores no han desaparecido ni van a desaparecer. No van a desaparecer. Y por lo tanto, ahí tenemos otro gran desafío, el de las pandemias. Otro gran desafío es el de los desplazamientos masivos de población, los grandes movimientos migratorios. Esto, bueno, esto es, ¿por qué se producen, no? Pues por la pobreza, porque la gente tiene que sobrevivir y estos movimientos migratorios se producen en buena medida como consecuencia de las grandes desigualdades económicas que hay entre la población. Estos objetivos, estos desafíos requieren de potentes alianzas. Luego, este objetivo de desarrollo sostenible de las alianzas, bueno, ya de por sí abre una perspectiva amplísima para cualquier línea de investigación. Se puede concretar, ¿no? Las alianzas de la sociedad civil, de las entidades de la sociedad civil, entre ellas los partenariados entre las empresas, pero también la colaboración público-privada es importante, la colaboración público-privada. Y aquí en la colaboración público-privada, el compromiso, la democratización de la economía y la democratización también de los riesgos, naturalmente, pues es un elemento de primera magnitud a la hora de poder desarrollar alianzas que permitan afrontar con alguna posibilidad de éxito los grandes desafíos a los que antes me he referido. Por lo tanto, como veis, líneas de investigación, hay multitud de líneas de investigación y yo me voy a referir ahora a algunas de ellas con un poquito más de detalle. A ver esto. A ver un momento. Aquí está. Bueno, aquí he puesto algunas líneas de investigación y he puesto puntos suspensivos, claro está. No lo he puesto por orden de importancia. La economía social como polo de utilidad social. Bueno, este es un tema quizás demasiado general. Quizás antes he criticado yo o he advertido de los peligros de desarrollar líneas de investigación con títulos muy genéricos, ¿no? A lo mejor este es demasiado genérico. Pero a mí me parece importante, quizás a lo mejor esto como título, por ejemplo, de un trabajo de investigación, pues requeriría de muchas matizaciones, pero yo creo que uno de los elementos transversales, comunes a todas las entidades de la economía social,
es el de su utilidad social. El de su utilidad social. Y uno decir, bueno, utilidad social tienen todos los actores, claro, porque todas las empresas tienen utilidad social. Las empresas son el principal productor y creador de riqueza y destructor también, ¿eh? Pero el principal productor de riqueza en cualquier país, por ejemplo en España, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Las sociedades no financieras contribuyen al PIB en más del 60% del PIB, ¿no? O sea que todos son, naturalmente que todos tienen utilidad social. Pero cuando yo me refiero a la economía social como polo de utilidad social, me refiero a que además la economía social tiene un plus de utilidad social que no tienen otras empresas. En la medida en que la economía social se, visto ahora, por ejemplo, desde la perspectiva de los productores de mercado de la economía social, por ejemplo, de las cooperativas se localizan en, en aquellos territorios en donde existe un problema de relevancia social para un colectivo. En el medio rural, pues la gente de un pueblo decide a lo mejor formar una cooperativa agroalimentaria porque hay una gran concentración de la demanda a través de los intermediarios comerciales y una fuerte atomización de la oferta. Y quieren seguir viviendo allí. Y por lo tanto, como quieren seguir viviendo allí, pues crean una cooperativa para poder obtener unos rendimientos más remuneradores de los productos que producen, ¿no? ¿Veis la secuencia? Es decir, la cooperativa se crea no allí donde hay una oportunidad de negocio, sino allí donde hay un problema de un colectivo, un problema de un colectivo que para resolverlo necesitan crear una empresa y necesitan buscar una oportunidad de negocio naturalmente. Toda empresa se caracteriza por maximizar los resultados, ¿no? Toda empresa se caracteriza porque al final del proceso productivo el resultado es mayor que la suma de los inputs iniciales con los que ha trabajado. Pero la secuencia es importante, porque la empresa cooperativa no se crea para maximizar la rentabilidad financiera del capital, que por otra parte está limitada por los principios cooperativos, sino que se crea para maximizar los resultados para los socios, sean de tener un buen empleo, sean de tener una buena enseñanza, un buen servicio sanitario, un precio remunerador para sus productos, etc. Por lo tanto, la economía social como polo de utilidad social, y esto, fijaros, que tiene su traducción, los que estudiéis Derecho, por ejemplo, y estudiéis la Constitución española, sabemos que en el artículo 129.2 que los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. Claro, uno puede decir, oye, ¿y por qué no hay ningún artículo que diga que los poderes públicos fomentarán las empresas capitalistas, ¿no? Esto va en contra del principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y esto tiene un sesgo ideológico muy claro, ¿no? Esto lo dice la Constitución. Claro, uno tiene para legitimar este principio constitucional de discriminación positiva a favor de las cooperativas, habrá que basarse en algún artículo, en algún precepto, ¿no? Y efectivamente, se basa en el artículo 9 de la Constitución, que es un artículo menos citado, el artículo 9 de la Constitución, que habla de que los poderes públicos removerán los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva de los ciudadanos. Es decir, si se discrimina favorablemente a las cooperativas es porque hay un precepto que está en los primeros artículos de la Constitución que habla de la obligación de los poderes públicos de eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad social. Por lo tanto, ahí está la base. Quiero decir, este es un tema de investigación interesante.
el tema de la economía social como polo de utilidad social. Hay que profundizar mucho más, hay que profundizar mucho más y además tiene consecuencias prácticas muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, si queremos, los que quieran hacer un trabajo de investigación sobre principios fiscales, cooperativismo y fiscalidad, o economía social y fiscalidad. Vamos a hablar del cooperativismo, por ejemplo. Bueno, las cooperativas tienen un régimen fiscal de las cooperativas, hay una ley de régimen fiscal de las cooperativas especial. Bueno, tampoco parece un poco el chocolate del loro, porque solamente tienen algunos beneficios en el impuesto sobre sociedades, que además están ya muy generalizados para las pequeñas y medianas empresas, y también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en donde están exentos en los actos de constitución y algunos otros actos más. Pero actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, una cooperativa hace muy pocos en la vida, ¿eh? Por tanto, y luego también en el IAE, en el impuesto sobre actividades económicas. Pero claro, ahora yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber ventajas fiscales para las cooperativas? ¿Por qué? Esto no puede generar unos efectos perversos en los mercados, de manera que si ayudamos indiscriminadamente a empresas que a lo mejor son ineficientes, gracias a esas ayudas, las empresas sobreviven y el efecto perverso es que terminan expulsando del mercado a las empresas que sí que son eficientes y que no reciben ayudas, ¿no? Podrían decirnos esto. Bueno, o sea que hace falta una legitimación poderosa para eh, eh, conseguir eh, defender con coherencia el que existan algunas normas fiscales que fomenten las cooperativas. Porque claro, el principio de fomento del cooperativismo, que incluye el artículo 129.2 de la Constitución, no se refiere a un fomento fiscal, se habla de un fomento en general. Bueno, la tesis que permite defender un trato discriminatorio fiscal favorable para las cooperativas en determinadas condiciones es precisamente la tesis que siguiente: las cooperativas internalizan costes sociales. Las cooperativas internalizan costes sociales. Dicho en Román Paladino, en el proceso de conformación de costes de las cooperativas están los costes naturales que tienen todas las empresas, la adquisición de inputs, de bienes intermedios, ¿verdad? Pero eso lo tienen todas las empresas. Claro, cuando una cooperativa paga el recibo de la luz o compra materias primas en los mercados o requiere determinados servicios externos, pues lo tiene que pagar como todo el mundo. Y hay cooperativas que lo hacen muy bien, otras regular y otras mal, igual que las empresas convencionales, ¿no? Pero es que además las cooperativas internalizan costes que son de la sociedad. Porque, por ejemplo, las cooperativas, por citar un ejemplo, se localizan allí donde existe esa necesidad del colectivo humano de resolver algunos problemas de ellos. Aunque no haya carreteras, aunque no haya bancos, aunque no haya lo que no haya. Mientras que las decisiones de localización industrial de las empresas convencionales, estoy hablando de un modelo, pues se hacen allí donde les conviene para la oportunidad de negocio. Pero vamos a ver, ¿alguien de vosotros conoce, por ejemplo, una cooperativa de agraria o una pequeña o una cooperativa, incluso las cooperativas del Grupo de Mondragón, que ahora están muy de actualidad, por cierto, que son grandes cooperativas, que tienen, las cooperativas del Grupo de Mondragón tienen, las industriales, tienen 14.000 trabajadores de las cooperativas en el extranjero, China, en México, en países árabes, etcétera, ¿no? Sin embargo, no se han deslocalizado. Esas cooperativas están en el País Vasco. Y la estrategia que han desarrollado a nivel internacional de crear otros centros productivos ha sido una estrategia defensiva, precisamente para garantizar la solidez
de los puestos de trabajo que tiene el País Vasco. Dicho con otras palabras, estaba diciendo yo antes, vosotros conocéis los socios de alguna cooperativa agroalimentaria que se reúnan solemnemente en asamblea y que el director, el gerente diga, este año hemos perdido hasta la camisa o solo hemos tenido un rendimiento del 1%. Y que la asamblea diga, bueno, pues eso es porque estamos en la quinta puñeta y entonces aquí pues tenemos unos costes adicionales de localización que no, que no, que no compensa el precio que nosotros lo sacamos, ¿no? Y alguien diga, pues vamos a cerrar la cooperativa y la montamos en Varsovia o en Marruecos o en Argelia, ¿verdad? No, las cooperativas triunfan o fracasan, pero nunca se deslocalizan. Y no se deslocalizan no por una cuestión retórica, sino por esto. Para resumir y no consumir más tiempo del que quisiera. Para resumir, las ayudas fiscales no pueden servir para apuntalar comportamientos ineficientes de gestión. Esto sería perverso, pero están totalmente legitimadas para contrarrestar el coste social que voluntariamente ha asumido una cooperativa para prestar un servicio social a la comunidad. Ahí sí que está legitimado, porque es un coste social que le ahorra al Estado, que le ahorra a la sociedad, a la administración pública. Y por regla general, la tesis que habría que demostrar es que, en general, las empresas de economía social internalizan costes sociales y las empresas privadas capitalistas, por lo general, externalizan costes privados. Es al revés. Es al revés. Esto es lo que puede. Bueno, aquí podríamos estar hablando toda la mañana y discutiendo, pero aquí hay unas líneas de investigación en materia fiscal que esto ya puede ser interesante para los que estudien derecho financiero o para los que estudien economía o para los que estudien sociología, para cualquiera de ellos. El tema de la utilidad social es muy importante, no por cuestiones retóricas, sino porque puede tener consecuencias prácticas en el funcionamiento de los mercados y de las empresas y de la sociedad. El otro tema es el de responsabilidad social y economía social. Bueno, este es un tema muy interesante. Se ha hablado muchísimo de la responsabilidad social de las empresas, la responsabilidad social, que ahora ya se habla de responsabilidad social y de responsabilidad ciudadana. Hay quien dice que las empresas deben de comportar como un buen ciudadano, ¿no? Fijaros, la responsabilidad social, no tenemos tiempo ahora de profundizar en ello. Nosotros hemos investigado bastante en estos temas, hemos editado una guía de responsabilidad social para las empresas y entidades de la economía social, pero la responsabilidad social históricamente surgió, por citar una referencia conocida, en la famosa cooperativa de Rochdale. En la famosa cooperativa de Rochdale. En los principios cooperativos, cualquiera que los estudie y que los vea, verá que ahí hay un principio de solidaridad, no solo en el tiempo, no solo en el momento, no solo en la sincronía temporal de ese momento, sino también de solidaridad diacrónica a través del tiempo, con generaciones futuras. No hay especulación en los procesos de entrada de los socios en la cooperativa. Los socios de la cooperativa, cuando se van de la cooperativa, no se llevan las plusvalías acumuladas por la cooperativa, se quedan como patrimonio cooperativo irrepartible. Luego tienen su reserva de formación y promoción cooperativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en este punto de la responsabilidad social también hay, pero luego hay indicadores también, y hay que hacer indicadores de ese tema. Mira, y además os aconsejo a los que hagan algún trabajo sobre sociología, yo lo suelo citar con frecuencia porque otros no lo citan, no porque yo sea una persona de comunión diaria ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo os aconsejo que otra línea para los que lo quieran hacer es, para los que tengan interés, por ejemplo, en desarrollar una investigación en materia de cooperativismo, economía social y cristianismo social, por ejemplo.
porque vosotros sabéis que la economía social tiene una gran transversalidad ideológica, ¿no? Por una parte, los socialistas asociacionistas de principios del siglo XIX, pero luego el cristianismo social, pues os aconsejo que leáis algunas encíclicas, seguramente la que tiene una, la última que yo he leído, que es la de Benedicto XVI, que es Caritas in Veritate, que es del año 2009. Bueno, pues ahí eso parece una tesis doctoral, desde luego, es una gran encíclica desde el punto de vista intelectual. No cita expresamente la economía social, pero sí que dice que además de las entidades no lucrativas del tercer sector de acción social, hay otras empresas que colocan objetivos distintos del beneficio por encima del beneficio. Y bueno, pues ahí luego tiene también, haciendo la marcha atrás, pues tiene también una encíclica muy interesante del Papa Pío, a ver si me confundo porque Pío IX no tiene nada que ver con Pío XI, del Papa Pío XI, precisamente que era la 40º ano, en donde la 40º ano fue una encíclica hecha para conmemorar el 40 aniversario, como su nombre indica, de la Rerum Novarum de León XIII. Bueno, pues ahí yo creo que en esa encíclica, hay el paso del tiempo es muy cruel, ¿no? Pero en fin, en esa encíclica de la 40º ano, pues por ejemplo, yo creo que están puestos los cimientos morales, parte de los cimientos morales del estado del bienestar. Y eso tiene mucho que ver con la economía social y con los objetivos de desarrollo sostenible. Me quiero detener porque ya voy a saltarme en dos últimos temas de investigación. Economía informal y economía social, paso rápido. Este es muy importante. Este tema es muy importante, sobre todo para los países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo hay una enorme cantidad de economía informal, de lo que los sistemas de contabilidad nacional llaman economía no observada. La economía subterránea, etcétera, ¿no? Economía que hace actividades legales, pero también las ilegales, siempre que no sean fruto del robo directo, ¿no? Que esa está excluida, ¿no? Eh, bueno, pues la economía social puede ser un excelente vehículo para llegar al trabajo decente, que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo, la creación de empresas cooperativas o similares entre colectivos que están produciendo de manera informal, no contabilizada, no regulada y por tanto sujeta a todos los peligros que tiene. La economía informal es muy importante en Europa Occidental, pero es distinta la economía informal de Europa Occidental a la economía informal de los países, por ejemplo, del África subsahariana o los países árabes también del norte de África. La economía del conocimiento y la economía social. Aquí también hay un elemento importante porque el modelo de producción y el modelo de crecimiento que se siguió en Europa entre los años 45 y 75, por poner múltiplos de 5, en el año 73 fue la crisis del petróleo, la guerra del Yom Kippur, el shock petrolero. Pero vamos, estos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, ese modelo de crecimiento se basó en buena medida en el desarrollo de grandes unidades productivas con rendimientos crecientes a escala, con una fuerte utilización intensiva de capital y de energía, ¿eh? Las siderurgias, las comunicaciones, la aviación, etcétera, ¿no? Y ahora hemos pasado a una situación de economía del conocimiento, en donde es distinto. Ahora se desarrolla, hay muchos espacios de actuación eficaz desde el punto de vista del mercado, hay muchos espacios de actuación eficaz con la utilización intensiva no tanto de capital como de tecnología, como de conocimiento. Ahí en la economía del conocimiento hay una posibilidad también de desarrollo de iniciativas productivas que permiten cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Servicios públicos y economía social. Bueno, aquí tenéis terreno abonado para hacer un trabajo apasionante. Por ejemplo, ahora está muy de actualidad, bueno, siempre está de actualidad, ese dilema de sanidad pública, sanidad privada, eh, todo lo privado es lo mismo. ¿Qué papel puede jugar las cooperativas y la economía social en el desarrollo o en el partenariado, en la gestión
del servicio público, por ejemplo, en la gestión del servicio público de la salud, ¿no? Ahí hay un enorme debate sobre los modelos de gestión de los servicios públicos de salud, ¿no? Siempre se plantea ahí el dilema de compatibilizar dos objetivos que son esenciales, ¿no? ¿Cómo se hace compatible la mayor eficiencia social con la mayor eficiencia de gestión? Porque al fin y al cabo, desde la perspectiva de la ciudadanía, lo importante es que un sistema público de salud sea capaz de maximizar la salud alcanzada por la población, ¿no? Por toda la población, claro, independientemente de su nivel de renta. Maximizar la salud con el menor coste posible. Es decir, hay que compatibilizar una gestión, una eficiencia de gestión óptima, que a la larga es la que garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, con una eficiencia social. Y el problema se presenta al analizar las características del bien que estamos hablando, ¿no? De la salud, ¿no? Porque la verdad, ya hace ya más de 60 años que se ha demostrado que en la provisión de este bien de la salud no funcionan los mercados eficientes. Por muchas razones, entre otras porque hay asimetría de la información entre pacientes y médicos, por lo cual se establece una relación de agencia, etcétera. Luego hay otra cuestión también. Eh, el problema está en cuando la eficiencia de gestión está en una curva que es distinta de la eficiencia social. Bueno, este es un tema importante, es un tema importante. Y luego también, no tengo tiempo ahora de desarrollarlo porque está acabándose el mío, pero yo lo que quiero deciros es que hay unas directivas de la Comisión Europea que ya se han trasladado aquí a la normativa legal española, a la ley de contratos del sector público, y aquí hay que afinar mucho el lápiz, ¿no? Es decir, estamos hablando de externalizar la gestión de determinados servicios públicos, no de privatizarlos, ¿eh? Esto es otro tema. A la ciudadanía lo que le importa es que le den bien la asistencia sanitaria correctamente para su salud y que se la den gratis, bueno, gratis y ha pagado sus impuestos y todo esto, pero que sea gratuita, ¿no? Esto es lo que importa. Bueno, entonces se trata de analizar esto que he dicho de las diferentes curvas de utilidad, ¿no? A lo mejor un hospital tiene una gran eficiencia de gestión, pero no la tiene la eficiencia social, porque a lo mejor el hospital mide el número de prótesis que coloca en la rodilla, ¿cuánto le cuesta? Pues le cuesta un promedio de 3 horas y media, ¿no? Y a lo mejor en otro hospital de 4 horas y media. Y a lo mejor el hospital este se infla a poner prótesis aunque no las necesites, etcétera. Bueno, es lo mismo la gestión del servicio público de asistencia primaria, en donde hay experiencias muy interesantes en España de servicios externalizados para la economía social. En Cataluña, por ejemplo, tenemos 13 empresas de la economía social que están gestionando el servicio público de salud primaria y pediátrica a 300 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, con unas notas y unas calificaciones muy buenas por el CatSalut catalán. Servicios de pediatría y de asistencia primaria son los mismos que servicios hospitalarios complejos, en donde ahí tiene el sector público la espada de Damocles de que si no les interesan te dejan colgados y no puedes tirar a los enfermos a la calle. Es lo mismo la gestión hospitalaria de grandes hospitales que la gestión de la asistencia primaria, en donde con muy poco capital se pueden desarrollar servicios eficientísimos de gestión por la economía social, con sanitarios comprometidos con el entorno social en el que viven, porque viven allí y dan cuentas allí. Este es un ámbito muy importante, igual que en el educativo, ¿no? Y luego, por último, y ya termino, está el tema al que me refería antes. Servicios públicos y economía social, por tanto, aquí hay una línea de investigación. Se ha trabajado muy poco. Yo creo que aquí, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la economía y desde la perspectiva de la sociología, en el ámbito de los servicios públicos y de la economía social, la educación, por ejemplo, las cooperativas de enseñanza. Por las cooperativas de enseñanza tenemos ejemplos fantásticos en España, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos una cooperativa, el otro día me entrevisté yo con el responsable de Economía Social,
tenemos una cooperativa que es Gredo San Diego, que tiene 1.500 de trabajo asociado, 1.500 trabajadores. 1.700 en todo el grupo, pero lo que se dedican a la enseñanza, 1.500. En Murcia, más de la mitad de la enseñanza concertada no está prestada por lo que es normal en casi toda España, por órdenes religiosas, dominicos, agustinos, escolapios, los de Sagrado Corazón, etcétera, etcétera. Está gestionada por cooperativas de enseñanza. En la región murciana, que es mucho, es mucho. Es decir, que aquí hay esta gestión de servicios públicos por parte de la economía social y luego también con el sector no de mercado de la economía social. Y luego, por último, lo de la economía circular. Mirad, el tema este es un tema importante. La economía social aquí puede tener mucho que decir. Puede tener mucho que decir en el tema de la economía circular. Antes decía que en los últimos 200 años la población mundial se ha multiplicado por 7 o por 8, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta multiplicación, estamos en los 8.000 millones, pero enseguida nos vamos a ir a los 12 o 13.000. Bueno, pues a pesar de esta multiplicación de la población mundial, la renta per cápita ha aumentado por 9. Es decir, a pesar de que se ha multiplicado por 7 la población mundial, la renta per cápita aún ha crecido más. El Producto Interior Bruto mundial se ha multiplicado por 60. Por 60. Por lo tanto, yo entiendo que el crecimiento económico, el aumento de la producción de bienes y servicios a disposición de la población que también crece, parece ser una condición necesaria para mantener o para aumentar el bienestar del empleo y de la calidad de vida. Ahora bien, ¿qué crecimiento? Y yo creo que es evidente que no es posible continuar por la actual senda de crecimiento. Crecimiento con un consumo intensivo de recursos no renovables, con sobreexplotación de recursos renovables, con depósito de residuos en vertederos, que rompe todos los equilibrios ecológicos, se pierde biodiversidad, la deforestación. Mirad, la huella ecológica es la superficie de tierra productiva y de agua que se utiliza para producir todos los recursos humanos per cápita y para absorber los desechos generados, ¿no? Se mide por hectáreas globales per cápita. Y la biocapacidad es la superficie productiva disponible de un país. Si la huella ecológica, es decir, el consumo per cápita que nosotros hacemos de tierra productiva y agua, es mayor que la biocapacidad, se produce un déficit ecológico. Un déficit ecológico que acabará con fatales consecuencias, ¿no? Bueno, pues la huella ecológica sostenible mundial en estos momentos está en 2,1 hectáreas globales per cápita, ¿no? La huella ecológica de Estados Unidos es de casi 10 hectáreas globales per cápita, ¿no? En resumidas cuentas, ahora mismo se necesitan casi 2 planetas para anular el déficit ecológico. Y en el 2050 se necesitarán entre 2,5 y 3 planetas. Dicho con otras palabras, este modo de producción y de consumo no es sostenible. Si a la huella ecológica le añadimos la huella del carbono, que es el indicador que mide las emisiones de gases de efecto invernadero, pues solo en 30 años las emisiones de dióxido de carbono, el dióxido de carbono que antes cuando yo estudiaba se llamaba anhídrido carbónico, el CO2, es lo mismo, han aumentado un 65%, ¿no? ¿Por qué? Pues por ese modelo de crecimiento lineal en el que me voy a extender, que era extraer, producir, usar y tirar, ¿no? Os digo algunos datos. Mira, cada día se desechan en el mundo 500.000 teléfonos móviles, cada día, y 140.000 ordenadores. Y en el año 2000, hace 5 años, en el mundo se produjeron 65 millones de toneladas métricas de basura electrónica. Y cada día, no cada año, cada día acaban en incineradoras o en vertederos, cada día, 90.000 camiones cargados de ropa. Y puedo dar datos más escalofriantes. La construcción es otro de los sectores, representa el 50% de los materiales extraídos. Luego, el modelo de economía circular es muy importante. Y aquí, esto además está en los objetivos de
de desarrollo sostenible. Fijaros, el objetivo 6, 7, 12, 13, 14 y 15, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. 14, vida submarina, etcétera. Estos objetivos de desarrollo sostenible están directísimamente vinculados a la economía circular. Tenemos experiencias a nivel europeo y norteamericano, pocas experiencias, en donde vemos que la economía social tiene excelentes oportunidades para desarrollar procesos productivos de economía circular. Y con esto yo termino ya porque me paso 5 minutos de mi exposición. A todos los que estén interesados, tienen aquí un campo infinito, casi infinito, de oportunidades para poder desarrollar su curiosidad intelectual y con un poco de suerte, a través de esa curiosidad intelectual, hacer trabajos de investigación que les permitan consolidar un empleo digno en el futuro de su vida. Muchas gracias.